Central del Trabajo, CTU Strap y CTU Radio, les damos la bienvenida a este espacio de pluralidad para que las personas que nos siguen en nuestras redes sociales puedan conocer las diferentes propuestas de los candidatos al Consejo de Bogotá 2020-2023. Hoy tenemos como invitado a Julián Espinosa, candidato por el Partido Verde. Julián, bienvenido. Gracias, Yamile. Un muy buen saludo a toda la audiencia de CTU Strap. Y bueno, estamos acá listos para cualquier inquietud, para que nos conozcan. Julián, empecemos por contarle a quienes nos ven quién es Julián. Bueno, yo soy un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, hijo de familia de educadores, tanto mi madre como mi padre fueron y son educadores, ambos egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, un hijo de la universidad pública y una persona muy interesada en estos temas de lo público. Julián, ¿cómo llegas a estos escenarios políticos y específicamente para ser candidato al Consejo de Bogotá? ¿Qué hace, qué impulsa a un maestro a participar en estos escenarios? No, yo creo que lo que le impulsa a uno es ver la falta de inversión en educación, es una cosa impresionante. Yo soy profesor actual de la Universidad Pedagógica, trabajo en la sede de Valmaría, bueno, no en este momento, el año pasado lo era, trabajo en la sede de Valmaría y por falta de recursos nosotros teníamos que dictar clases en un árbol, o sea, ahí yo colgaba un tablero y llevaba unos marcadores y básicamente pues esas no deberían ser las condiciones para que se adelante la educación superior en Bogotá. Julián, hablemos un poco frente a tus propuestas, ¿sí? Tuvimos la posibilidad de conocer acá en la central como pues las diferentes escenarios que tú te propones y uno de esos es en el tema de educación. Contémosle a los trabajadores por qué es importante el tema educativo y cuáles son tus propuestas específicas en el marco de la educación. ¿Qué le interesaría a los trabajadores escuchar sobre la educación y cuáles son tus propuestas en específico? No, acá hay tres temas. Uno, la educación de 0 a 5 años, que es prácticamente inexistente en Bogotá en materia de lo público. ¿Sí? Necesitamos crear educación de 0 a 5 de calidad, bilingüe, con la posibilidad de que las personas tengan donde también dejar a sus hijos en un jardín de calidad. Acá realmente pues existe todo el tema de las madres comunitarias y es muy positivo, pero nos hace falta mucha formación para que se haga de una mejor manera, ¿no? Ese bilingüismo en esa edad es fundamental. Es fundamental, es cuando una persona puede volverse bilingüe, adquiere las mejores habilidades matemáticas, las mejores habilidades motoras. Entonces, pues yo creo que es fundamental eso. Dos, nosotros sí queremos trabajar por la jornada completa en educación. Obviamente, y eso lo aclaro, reconociéndole salarialmente a los docentes lo que se les debe reconocer por trabajar una jornada de mayor intensidad laboral, ¿sí? Pero por supuesto ese tema de la jornada completa es algo muy importante para los jóvenes en materia de ocupación del tiempo libre, de mejor calidad en educación. Los colegios privados que tienen jornada completa tienen jornada de 8 horas. Un joven en un colegio distrital puede tener una jornada de 4 horas y media o 5 horas y la diferencia en términos académicos pues puede ser muy grande. Y claramente pues el tema del acceso a la educación superior, superando todo el problema de corrupción que hubo y hay en la Universidad Distrital, tenemos que ir para que haya una sede de la Universidad Distrital en cada localidad y eso se logra utilizando los megacolegios en jornada nocturna. En la localidad de Kennedy lo podemos hacer en el INEM, ¿sí? Un colegio gigantesco en el corazón de Kennedy que no tiene jornada nocturna y que sería muy positivo utilizar esas instalaciones en empezar a profundizar en acceso a educación. Una persona en la Universidad Distrital se presenta, compite contra 3.000 personas en ingeniería electrónica, por ejemplo, y estamos hablando de 80 cupos. Si el 10% son 300, el 1% 30, más o menos el 2.5% de acceso a la gente que se presenta a la universidad pública, o sea, es una minoría la persona que tiene eso. Hemos hablado de crear 25.000 nuevos cupos en Bogotá. Hay algunos sectores que hablan de 250.000. Yo pues me pongo a mirar los números de la Universidad Nacional y ha creado 180.000 cupos en toda su historia de existencia. 250.000 en 4 años, eso no es tan viable, pero
25.000 es posible. Vamos a crear 25.000 nuevos cupos, acceso a la gente a la educación superior, con posibilidades además de articulación con el mundo laboral, que eso es algo que nunca hemos trabajado en Bogotá. Julián, otro de los temas que tú tienes es el tema ambiental, que ha sido como tan cuestionado, no solo por la reserva, ¿sí? El tema de los cerros, el cuidado de las fuentes hídricas. Bueno, ¿cómo son tus propuestas en los temas ambientales? ¿Qué has visto tú? ¿Cuáles son las necesidades y cómo se articulan con tus propuestas? Es fundamental volver a tener una buena calidad del aire en Bogotá. Para eso necesitamos reverdecer la ciudad. Y para reverdecer Bogotá, simple, tenemos que sembrar muchísimos árboles en la ciudad. 500.000 en la reserva Vanderham. ¿Sí? Hoy, que es parte del proyecto de Enrique Peñalosa de Lagos de Torca, que es básicamente urbanicemos la reserva Vanderham. ¿Sí? Entonces, 500.000 en la reserva Vanderham y 500.000 en los 107 sitios que fueron de minería legal e ilegal en Bogotá. Por supuesto, con nosotros pueden contar con un defensor de los cerros orientales. Ese proyecto del Sendero de las Mariposas que quiere promover Enrique Peñalosa no es más que una carretera desde Usme hasta la localidad de Usaquén por todos los cerros orientales. Ese es el principio de la deforestación total de los cerros orientales, para entregarle eso a los grandes constructores y que construyan viviendas de muy alto costo. Entonces, proteger los cerros orientales es fundamental. No al proyecto del Sendero de las Mariposas, no a la tala del bosque Bavaria, sí a la protección de los 15 humedales de Bogotá reconocidos y los más de 18 no reconocidos en la ciudad. Tenemos además que proteger las cuencas hídricas. La localidad de San Cristóbal tiene más de 40 cuencas hídricas que la gente abajo de lo local conoce como el caño. Tenemos que revitalizar todos los temas del agua en la ciudad. Bogotá pues es una ciudad que además yo creo que tiene la riqueza ambiental más grande de cualquier ciudad del mundo. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos el páramo del Sumapaz. El Sumapaz es la localidad número 20 de Bogotá. Estamos hablando de una localidad que es el 75% del territorio de la ciudad. O sea, Bogotá es más rural que urbana. Entonces tenemos que proteger el páramo del Sumapaz. Para eso vamos a pagar por servicios ambientales. No podemos seguir sembrando papa donde hay páramos, porque eso se chupa todo el agua del páramo y pues de ahí es que tenemos nuestra agua, en realidad, del páramo de Sumapaz, del páramo de Cruz Verde y del páramo de Chingaza. Viene todo el vertedero de agua hacia Bogotá. Entonces, pues vamos por la protección del ambiente de esa manera, llamémosle. Ok. Julián, muchos de los trabajadores que nos ven y nos siguen en nuestras redes sociales, todos los días sufrimos de un martirio en el tema de los desplazamientos, del transporte, las llegadas al trabajo, que digamos pues en muchas ocasiones da uno con un jefe intransigente que dice, pero usted llega tarde, tiene que llegar más temprano, pero así la gente madrugue más, sí, sea altas horas de la madrugada que salga de su casa. Sabemos lo que es madrugar. Y tiene que vivir, digamos, esta tortura para llegar a su trabajo. ¿Qué podríamos hacer desde el Consejo de Bogotá? ¿Qué propones tú como candidato para, digamos, como para darle una alternativa a eso, un alivio a los bogotanos y bogotanas que tienen que trasladarse diariamente a sus lugares de trabajo en diferentes cosas? Ha ampliado el número de gente que llega en bicicleta, que se desplaza pues en el transporte público. ¿Cómo mejorar eso? El 1 de enero del año 2020 radicamos un proyecto de acuerdo en el cual proponemos una solución integral para el tema de la movilidad en Bogotá. Eso incluye descentralización de la ciudad. El plan de la Universidad Distrital en cada localidad es un intento también por disminuir el número de viajes al centro de Bogotá. ¿Sí? Disminuir el número de viajes al centro significa empezar a mitigar desde acciones locales el impacto de la movilidad, o sea, que la gente no se tenga que desplazar tanto para llegar a ciertos lugares de trabajo. Incentivos tributarios para la gente que promueva el teletrabajo. El teletrabajo es hoy una alternativa mundial muy importante, muy importante. Esas personas que acceden al teletrabajo dejan de hacer viajes diarios. Es decir, eso tiene un impacto directo en la movilidad. Nosotros tenemos 13 millones de viajes día. Disminuir eso a 10 o a 9 millones de viajes es supremamente importante.
Pero por supuesto vamos también por los grandes megaproyectos. Trabajaremos para que exista el cable aéreo de San Cristóbal, de la localidad de Santa Fe y de la localidad de Usaquén. 3 megaproyectos que mitigan el tiempo de viaje de 3 localidades muy importantes en Bogotá. Vamos por el metro para Bogotá, pero no ese medio metro que quiere Peñalosa, él lo termina ahí en la 72. Nosotros cogemos el recurso que quiere invertir Peñalosa en más troncales de Transmilenio en hacer el metro que llegue a la localidad de Engativá y de Suba. ¿Sí? Que baje por la 80 y que entre por la avenida Ciudad de Cali hasta Suba, generando una posibilidad de transporte para una de las localidades más grandes de Bogotá. Usted coge Engativá y Suba y ahí tiene la ciudad de Medellín, en términos de habitantes, realmente grande. Cogeremos ese proyecto de la gobernación de Cundinamarca del Regiotram de Occidente y lo hacemos realidad y lo conectamos con metros ligeros que conecten con el metro y con Transmilenio en Bogotá, el que entra por la calle 13, el que entra por la Autonorte y el que entra por la Autosur, devolviéndole a esas líneas férreas un uso y empezando a utilizarlas como transporte de pasajeros en el día y en la noche como transporte de carga. Claro que además vamos por 160 kilómetros más de ciclorrutas. Bogotá tiene 540 kilómetros, necesitamos 700 kilómetros de ciclorrutas conectadas, interconectadas, con iluminación, con mejoramiento de la seguridad, con estaciones cada 3 kilómetros para reparaciones que se le puede dar a las personas que están trabajando hoy ahí en las ciclorrutas, que ponen su trapito y ponen sus herramientas. Entonces, con herramientas cada 3 kilómetros, con baños públicos y con cafés para ciclistas para que la gente pueda tomarse un descanso o resguardarse de la lluvia. Eso es un plan muy importante para mejorar la movilidad. De esa manera, con esos 3 elementos, ¿sí? Descentralización, grandes proyectos en movilidad y generación de condiciones para el biciusuario, mejoramos la movilidad en Bogotá. Julián, acabas de tocar un tema muy importante y es el tema de la informalidad del trabajo en Bogotá. Y que ha aumentado, ¿no? Las tasas vienen en aumento, aunque no sean oficialmente reconocidas. O digamos que se trate de maquillar, que esto es un asunto de que tú percibes una cantidad de dinero y entonces ya eres un trabajador por esa condición. Y pues nosotros creemos en que sí hay unas formas atípicas del trabajo, como lo ha señalado la OIT o lo ha denominado, pero ¿qué hacer para mejorar esas situaciones de informalidad? ¿Cómo apostar en ello? ¿Qué podría hacerse, digamos, desde el Consejo en este sentido? No, lo primero es dejar de manifiesto que algunas de las cifras que utiliza el DANE son cifras de informalidad y que nosotros no tenemos que mentirnos más entre los colombianos. Le pedimos el favor al DANE, al director del DANE, que deje de mentirle a Colombia. ¿Sí? Necesitamos unas cifras reales. Si usted toma dentro de la formalidad laboral a la persona que se sube a vender frunas a un bus, pues estamos mintiéndole a Colombia. Estamos en la peor crisis del trabajo de nuestro país en muchos años. Así que es muy importante empezar a formalizar empleos. ¿Cómo formalizamos empleos? Ya tenemos un censo de los vendedores informales en Bogotá, ¿sí? Necesitamos carnetizar a esos vendedores y otorgarles espacios en el espacio público, armonizados con la estructura del lugar en el que se generen. ¿Sí? Algunas veces en la alcaldía de Lucho Garzón se hicieron unas casetas grises, bonitas, que son armónicas con el centro de Bogotá. Necesitamos empezar a comprender que la venta informal también es parte de la realidad laboral bogotana y que se le tiene que empezar a generar una protección especial. Así que la formalización es fundamental. Y segundo, la creación de condiciones laborales para estas personas. ¿Sí? Seguramente son personas que no cotizan a pensión, que no tienen riesgos laborales, que no tienen EPS, seguramente están dentro del sistema del CISBEN. Entonces necesitamos empezar a diferenciar qué tipo de seguridad social necesitan. Si ya tienen el CISBEN, no los saquemos del sistema de salud para pagar EPS, sino mantengámoslo eso, pero permitamos desde los temas de seguridad social que hagan solamente la cotización a pensión, por ejemplo, o a seguridad social, que es fundamental y que mitiga los costos muchísimo en materia de parafiscales, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado podemos empezar a trabajar algo desde el Consejo de Bogotá. Listo. Julián, digamos que como para ir cerrando el espacio... ¿Cómo así? Si esto acaba de empezar. No, mentira.
nosotros tenemos una gran cantidad de trabajadores que están vinculados al sector público. Nuestra central tiene como 2 escenarios, pues digamos aparte de las organizaciones y todo. Nuestras organizaciones filiales, tenemos hoy más de 65.000 afiliados a nivel nacional, muchos del sector público, ¿sí? Muchísimas de las dificultades que hemos encontrado en el sector público es que, pues en el sector público, que es donde se representan las entidades del Estado, se representa el mismo Estado, hemos encontrado la mayor vulneración de derechos, por ejemplo, en materias de negociaciones colectivas con los trabajadores, dificultades por las negativas, a las negociaciones, al pliego. ¿Cómo desde el Consejo podrías tú articularte con esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles serían estos escenarios para la gente que nos ve y que está vinculada a los escenarios de lo público? Cuenten que vamos a hacer un control político muy eficiente a las entidades públicas que en el distrito no cumplan con los pliegos que se hayan acordado con las centrales de trabajo, ¿sí? Y con los sindicatos. Vamos a hacerle un control político a esas entidades porque es que estamos incumpliendo la ley por parte de algunas entidades públicas, y si hay alguna entidad que no se quiera sentar a negociar, también estaremos ahí, estaremos alzando la voz a favor de los trabajadores en las entidades estatales de Bogotá, que es donde tenemos la jurisdicción. Listo, muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. A ti, Julián, por participar de este espacio. Gracias, Yamile. Acá seguiré viniendo a Austrap, a la Central del Trabajo. Yo creo que ustedes han hecho un trabajo fantástico y bueno, tenemos que echar la cuñita. Alianza Verde 22 al Consejo de Bogotá. Julián Espinosa, el candidato de los maestros, el candidato del trabajo. ¿Sí? Pueden encontrar 17 propuestas que tenemos para Bogotá en www.julianespinosa.com y seguirme en todas las redes sociales @julianesbogotá. Ok, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias, Julián.